Tiene su papito a su lado. Bueno, los papitos están aquí al frente mío, ¿verdad? Démosle un fuerte aplauso a todos estos papás que están aquí. Y también a los papitos que nos escuchan por YouTube. También le damos un fuerte aplauso a ellos. Vamos, denle un fuerte aplauso a todos esos papitos. Y ya le voy a decir el por qué le damos ese fuerte aplauso a los papitos. Hoy es un día muy especial para la familia, digo yo, no solo para los padres, porque creo que, como siempre la pastora nos dice, que en vida se honra, en vida se felicita, en vida se abraza, en vida se agradece porque ya he muerto. Quien escucha solo es, ya he muerto el papá, la mamá, quien escucha esa felicitación es uno mismo, porque ya el Padre está si murió con Cristo, está en la presencia del Señor y solo lo que vemos ahí en el féretro es su cuerpo. Hoy en día vivimos una fuerte crisis de paternidad a nivel mundial. Si usted se ha dado cuenta, para el Día de la Madre, comercialmente, esta festividad es muy agresiva. Usted se da cuenta que un día antes del Día de la Madre, los semáforos están llenos de vendedores con rosas, con globos, te amo mamita, feliz día. Pero cuando es el Día del Padre, sucede algo no igual que el Día de la Madre. Y el otro día, escuchando en la radio un programa, hablaban de este tema, que por qué es así. Usted no sé si se ha puesto a preguntar por qué el Día del Padre es muy diferente al Día de la Madre. ¿Por qué en nuestra sociedad ecuatoriana más se festeja a la madre? Yo me recuerdo que años atrás, ahorita no por el tema de la inseguridad que vivimos, pero años atrás, cuando era el Día de la Madre, usted sabía que el domingo 3 de la mañana no lo levantaba el Señor, sino el mariachi que iba por su barrio, ¿verdad? Y eso era una fiesta, pero más que fiesta era algo un poco triste, porque los mariachis cantaban canciones muy tristes, se le están apagando los ojitos, y que si tú te vas, madre, llévame contigo. O sea, mucha alma, ¿verdad? Pero cuando era el Día del Padre, a lo mucho un grillo cantaba por ahí en la madrugada. Y todo esto conlleva a que la paternidad en nuestra Latinoamérica está mal vista. Por muchos factores, ¿verdad? Por el mal ejemplo, porque quizás ese padre fue irresponsable, quizás ese padre no cumplió con su rol. Y yo le hago una pregunta a todos los papitos aquí presentes. ¿Cuántos problemas se generan cuando un padre no cumple su rol, cuando un padre abandona el hogar? ¿Cuántos problemas? Muchísimos. Muchos, porque cuando un padre se va de casa, sus hijos sufren, en primer lugar, de un sinnúmero de problemas emocionales, muchas veces físicos y también espirituales. Uno de ellos, sufren problemas de ansiedad, tienen miedo. Un hijo que se cría sin su padre, lamentablemente crece con miedo, crece con esa inseguridad de saber si hay un mañana para él. Porque cuando hay un padre en casa, cuando hay un padre en la familia, el padre te da seguridad. Y lo digo porque gracias a Dios, yo digo gracias a Dios, tuvimos una familia donde crecimos con un padre. Obviamente ningún padre es perfecto, pero el apóstol en la guianza del Señor hizo el mejor trabajo como un padre. Pero cuando no hay un padre, también los hijos sufren problemas de apego, depresión, dificultades académicas. Por ejemplo, aquí, álceme la mano, ¿quién es maestro o maestra en un colegio, en una escuela? Me levanta su mano. ¿Quién es docente? ¿Ya? Los docentes me darán la razón que ellos saben identificar
¿qué hijo, qué hija tiene problemas en su casa por problemas de notas? Entonces, cuando usted ve que un compañero suyo, o quizás vio que un compañero suyo en la escuela, en el colegio, era problemático, sacaba malas notas, usted siempre iba a encontrar ciertas cualidades en todos sus compañeros. Y la cualidad principal era que ese hijo o esa hija creció sin su padre. También muchos tienen problemas de conducta y otros, ¿verdad?, sufren cuando un padre los abandona. Hoy en día estamos viviendo el surgir de muchos movimientos ideológicos, movimientos de lucha, y la mayoría de esos movimientos, ¿verdad?, que hoy en día promueven el libertinaje en la juventud, son liderados por personas que tuvieron problemas o tuvieron falta de paternidad. Cuando usted ve que una persona lidera un movimiento que no es ético, que no es un movimiento a favor de la sociedad, sino que es un movimiento que trae problemas a la sociedad, usted se va a dar cuenta, si usted busca en el internet quién fue el fundador, que esa persona tuvo problemas con paternidad. Voy a ponerle un ejemplo. La activista Silvia Rivera es una persona que nació en Bronx, en Nueva York. Es muy conocida en el movimiento, ¿verdad?, de los LGTB. Ella fundó muchas organizaciones en lucha de los derechos de las personas transgénero, y ella no tuvo una infancia muy feliz. Su padre los abandonó y su madre se suicidó cuando ella tenía 3 años. Dice que la madre de esta persona, esta persona puso veneno para matar ratas en la leche. Y la madre se la tomó, obviamente murió, y luego esta persona se la tomó también, no murió, pero a raíz de la muerte de su madre, no tenía padre, fue a vivir con sus abuelos. Y los abuelos también la botaron de la casa porque tenía problemas de identidad. Y esta persona vivió en las calles de Nueva York, cayó en prostitución infantil y murió a la edad de 50 años. Entonces, cuando veía esta biografía, me daba cuenta que si esa persona hubiese tenido un padre que lo hubiese guiado, ¿verdad?, correctamente, quizás su futuro, su vida hubiese sido muy diferente. Y a los padres que están aquí, yo les hago una pregunta. ¿De qué manera estamos o de qué manera están influenciando a sus hijos? Porque ellos, de aquí a unos años, pueden ser los próximos pastores, evangelistas, profetas que Dios levante para impactar al resto del mundo que todavía queda impactar con el Evangelio de Cristo. O quizás serán los próximos delincuentes, las próximas personas que hagan cosas malas y que quizás sean conocidas no por hacer cosas buenas, sino cosas malas. Y usted puede hoy en la tarde tomarse un tiempo y investigar la biografía de un sinnúmero de líderes o personas que marcaron negativamente a la sociedad, y se van a dar cuenta que el mayor problema de ellos fue paternidad. La paternidad es una de las funciones más importantes que un hombre debe cumplir en esta vida, porque el padre marca el destino de sus hijos. Si usted algo tiene que anotar en esta mañana, ahí en su cuaderno, papito, es: yo marco el destino de mis hijos, positivo o negativamente. Porque como este trabajo es en conjunto con Dios, Dios a usted le va a revelar, padre, qué va a ser su hijo, dónde va a vivir y con quién se va a casar. Porque si es cierto, cuando uno nace, cuando un hijo nace, Dios tiene propósito con ese hijo. Si usted un momento dirigiera su mirada al ministerio de niños, y usted se diera cuenta que todo ese grupo de niños, quizás inquietos, quizás ahí que juegan, saltan, todos esos niños un día
Ahí están gritando y me dieron el saludo. Todos esos niños un día van a crecer y esos niños serán los próximos pastores o líderes que estén aquí al frente. Y si no tenemos en nuestra mente este pensamiento de que yo como padre voy a marcar el destino de mis hijos, yo voy a tomar a la ligera este trabajo que Dios les ha encomendado a ustedes. Me recuerdo que mi papá, el apóstol, por muchos años, ¿verdad? Una particularidad del apóstol es que usted lo ve muy callado, pero a él Dios todo le revela. Y en algún momento, ¿verdad? Él nunca fue un padre que actuó con ira, con coraje, no. Él oraba, era callado, pero cuando Dios le decía que hiciera algo, lo hacía. Y en muchas ocasiones con mis hermanos quizás quisimos tomar decisiones incorrectas, pero ahí estuvo, él corrigiéndonos, diciendo no es por ahí, aunque a veces no nos gustaba lo que él nos decía, pero hoy que ya uno está casado, ¿verdad? Mi hermano tiene ya su hijo, uno dice, valió la pena que un padre en algún momento de tu vida te estorbara y te dijera algo que en ese momento quizás no te gustó, pero ahora uno dice, valió la pena haber obedecido o que en ese momento mi papá me haya dicho no. Y quizás muchos de ustedes también sea similar la historia, tuvieron un padre no perfecto, pero quizás los aconsejó. Pero ¿qué hay de aquellos que no tuvieron un padre que las aconsejó? Y en esta mañana no solo vamos a centrarnos en los papitos, sino también en aquellos hijos, porque debemos aprender que la mayor figura en el cual un padre debe admirar, y la mayor figura en el cual un padre debe decir, yo quiero ser como ese padre, es nuestro Padre eterno. Porque en Cristo y por medio de Cristo conocemos al Padre, dice la palabra, nosotros vemos un sinnúmero de características, ¿verdad?, que nos ayudan a decir, yo quiero ser como Dios. Y vamos a abrir en Juan capítulo 14, verso del 6 al 11. Va a salir en la pantalla y lo vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. En el 6 dice, Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar al Dios el Padre. El 7 dice, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre, eso es todo lo que necesitamos. Vamos al 9. Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y los discípulos le dijo, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Y vamos a centrarnos en el 11. Dice, créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno. Hay algo poderoso cuando Jesús dice aquí, mi Padre y yo somos uno. Esto de aquí nos revela la correcta relación que Jesús tenía con su Padre Celestial. Y es algo que siempre venimos mencionando desde este púlpito, desde los 33 años que vamos a cumplir como iglesia. Y es algo que el apóstol siempre también nos aconseja y nos enseña con la palabra. La clave de todo está en estar unidos a Cristo siempre. Como seres humanos que somos, Dios nos dio libre albedrío. Nuestra naturaleza, la que llevamos adentro, siempre va a buscar que nos independicemos de Dios. Siempre va a buscar que vivamos independientes de Dios, que usted y yo hagamos lo que yo quiero. Pero ahí viene Cristo y nos dice, deja
que yo sea el que gobierne tu vida. Y algunos estamos en esa lucha, ¿verdad? Algunos quizás están luchando con Cristo o con el señorío de Cristo y ya saben que tienen que hacer algo y no lo hacen. Pero vamos a ver más adelante también esta frase de que mi Padre y yo somos uno, nos revela que el Padre Celestial suministraba todo lo que Jesús necesitaba para que se cumpliera el propósito por el cual Cristo vino a la tierra. Todos aquí tenemos una misión, todos aquí tenemos una función, tenemos una meta por el cual tenemos que cumplirla. Mira el que está a su lado y dígale, tú tienes un objetivo de vida aquí en la tierra. Tú no estás por gusto. Dígale, tú no solamente ocupas un lugar en esta tierra por ocupar. Dile, tú tienes un propósito. El propósito de Cristo era morir por nuestros pecados, santificarnos y de esa manera poder tener una correcta relación con Cristo. Y así como Cristo tuvo un propósito, usted también lo tiene. Y Jesús aprendió eso y por eso Él vivía conectado con su Padre. Porque el Padre Celestial le iba a suministrar todo lo que Jesús iba a necesitar en su ministerio terrenal. Hay una parte en el versículo 8 que decía que Él hacía las obras de su Padre. Jesús no hacía nada independiente. Él hacía lo que el Padre le decía. Ahora, ¿cuán diferente fuera la iglesia hoy en día si nosotros viviéramos ese texto bíblico? Todo lo que el Padre me diga que yo hiciera, eso podemos hacer. ¿Qué diferente fuera la iglesia si nosotros viviéramos esa realidad? Lo que el Padre nos dice, eso hacemos. Y sí hay personas que viven esa realidad, no son todos, y son personas que le va bien. Porque cuando el Padre Celestial nos guía por medio del Espíritu Santo, todo nos va bien. No digo que todo va a ser color de rosas, pero cuando digo que todo nos va bien, me refiero a que estamos en la voluntad de Dios. Y miren, el éxito, el otro día escuchaba una frase que decía que el éxito no es solamente el dinero, las empresas, los negocios. Muchas veces esta palabra de éxito solo se la ha puesto en el nivel económico, en el nivel empresarial, de que eres exitoso porque tienes mucho dinero. Pero el éxito es estar en la voluntad de Dios y estar donde Dios quiere que estés. Si Dios quiere que usted sea un trabajador en una empresa y ese sea el propósito suyo, hablando de Cristo allí, usted ya es exitoso. Si Dios desea levantarlo como un empresario, generar recursos para el reino, usted es exitoso. ¿Cuándo no somos exitosos? Cuando nos salimos fuera de la voluntad de Dios. Entonces Jesús todo esto lo comprendió y por eso Él vivió en comunión con su Padre. Tener una relación íntima con el Padre Celestial es la clave, papitos, para que seamos buenos padres. Porque hoy en día vivimos una sociedad donde constantemente, y escúcheme bien, una sociedad donde constantemente el enemigo de una u otra forma quiere destruir el núcleo de la sociedad. ¿Y cuál es el núcleo de la sociedad? La familia. Hoy en día, como le dije hace un momento, se están creando muchos movimientos que atacan a la familia, que atacan al diseño original y todo es para destruir familias. Tener una relación íntima como con el Padre Celestial es también la clave para ser buenos hijos. Porque no crean que porque es el Día del Padre, todo se lo vamos a dedicar a los padres hoy día, no. Porque así como nosotros como hijos queremos tener buenos padres que nos apoyen, nuestros padres también quieren que seamos buenos hijos. ¿Amén o no amén, hijos? No todos somos padres, ¿verdad? Yo todavía no soy padre, algún día lo seré. Pero
Todos somos hijos y tenemos o tuvimos un padre terrenal. Cuando conocemos las características, como decía hace un momento, de que Jesús conocía a su Padre y Él vivía en relación con su Padre, cuando conocemos estas características nos va a ayudar a que seamos buenos padres y que todas esas características que Dios tiene las pongamos en práctica con nuestros hijos. Y también, como somos hijos, el conocer estas características de nuestro Padre Celestial nos ayudará a saber que tenemos un Padre eterno que siempre nos va a amar, tengamos o no un Padre terrenal. Cuando usted conoce los atributos de Dios, las características de Dios como Padre, nos va a ayudar en primer lugar como padres a ser mejores padres. Y si somos hijos y quizás no tenemos un padre aquí terrenal, quizás ya partió a la presencia de Dios, o quizás tienes un padre, pero es como que si no lo tuvieras. El conocer quién es el Padre Celestial te va a ayudar a vivir una vida mucho mejor. Porque podemos decir, bueno, hermano Samuel, pastor Samuel, usted tuvo un padre, pero yo no lo tengo. Pero ese no debe ser un motivo, ese no debe ser una excusa para que vivamos una vida en desorden o vivamos una vida que no cumplamos el propósito de Dios. Y vamos a ver algunas características del Padre Celestial y quiero que tome mucha atención, apunte, porque cada característica, yo sé que usted lo ha escuchado antes, pero al recordar estas características, usted ya no se va a sentir solo. Si quizás nunca tuvo un padre, usted ya no se va a sentir solo porque sabe que hay un Padre Celestial que va a estar con usted hoy y siempre. La primera característica de nuestro Padre Celestial es que Él tiene un amor incondicional. Y miren lo que dice en 1 Juan 3:1. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. El apóstol Juan dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Álcenme la mano, ¿quién aquí tiene en su corazón esa certeza de que es hijo de Dios? Y los que no, todavía el Señor está en ese proceso que se los revele. Cuando usted tiene la seguridad en su corazón que somos hijos de Dios, cuando vengan los problemas, usted no se va a sentir un huérfano, usted no se va a sentir ¿a quién recurro? ¿Qué hago? Porque un hijo de Dios sabe a quién recurrir. Cuando vienen los problemas, las circunstancias, cuando vienen los momentos difíciles, usted no recurre al pastor o al líder, sino que usted va directamente a Dios. Y ahí en Dios usted se descarga, usted le cuenta sus problemas, y eso crea en usted una seguridad muy grande. Yo le hago una pregunta y con sinceridad responde en su corazón. Cuando hay problemas, ¿a quién recurre usted? ¿Recurre a Dios? ¿O recurre al amigo? ¿O recurre a alguien? Y doy gracias a Dios porque nuestros padres siempre nos enseñaron eso y eso nosotros le enseñamos a los discípulos que están a cargo nuestro. Y el apóstol siempre nos ha enseñado esa verdad. Conecten los discípulos, conéctenlos con Cristo. Que no dependan de uno. Porque mire, uno es pasajero. Uno puede estar hoy día y mañana ya no. O sus padres son pasajeros. Pueden hoy día estar y mañana no. Y lo mejor que un padre puede hacer en la vida no es darle solamente los estudios ni darle la educación como antes se tenía ese concepto. Lo mejor que un padre o la mejor herencia que le puede dejar un padre a sus hijos es conectarlos con Dios. Porque cuando ese padre ya esté ausente por algún motivo, conectado con Dios, ese hijo no se va a sentir solo, no se va a sentir huérfano,
sino que va a estar conectado con Dios. Ahora, nuestro Padre dice que nos ama con un amor muy grande. Y de esa característica nosotros podemos aprender de que si el amor del Padre es incondicional, si el amor del Padre es grande, cuando hablamos de incondicional quiere decir que no tiene condiciones. No es que yo te amo porque te portas bien. O yo te amo porque eres un buen hijo. Pero ¿y cuando el hijo se porta mal? Y cuando el hijo desobedece, ahí es donde los padres tienen que decirle: Señor, dame de ese amor que tú tienes para poder amar a los hijos. Y lo mismo a los hijos. Yo sé que quizás no le haya tocado un padre tan bueno, no le haya tocado un padre ejemplar, y quizás honrar al padre se haga difícil, porque hay veces que hay personas que tienen padres difíciles, y la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero son muy difíciles, que cumplir ese mandato de Dios se hace un poco complejo, ¿sí o no? Pero cuando uno entiende que el Padre Celestial tiene ese amor inagotable, ese amor incondicional, sencillo, pídale a Dios: Señor, dame ese amor para amar a mi padre, que es difícil, quizás es un padre borracho, alcohólico, pero aún así yo debo de honrarlo. Y dice la palabra de que es un amor muy grande. Entonces, si mi padre ama incondicionalmente, yo también debo de hacerlo a mis hijos, y si son hijos, a sus padres. La otra característica es que el Padre es misericordioso y perdonador. Y miren este texto bíblico que me encontré muy interesante, Miqueas 7:18. Dice: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? ¿Dónde habrá otro Dios como nuestro Dios? Yo le hago la pregunta. ¿Hay o no hay? Dice que Él perdona la culpa de su pueblo y pasa por alto sus pecados. Obviamente cuando uno se arrepiente. Y miren lo que continúa diciendo: no seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Qué versículo tan poderoso. Él dice que Él se deleita en mostrar su amor. Ahora, si el Señor dice, si el Padre dice, el Padre Celestial dice: hijo, yo me deleito en mostrar ese amor inagotable, entonces, ¿qué estamos esperando usted y yo para ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, muéstrame ese amor? Si nos está faltando amor, es porque no se lo estamos pidiendo. Porque ahí, mire, ahí dice la palabra clarito: Él se deleita. ¿Qué es deleitarse? Es un gozo, una satisfacción. Es como cuando usted, por ejemplo, se come un encebollado. ¿Cuánto se comió un encebollado esta semana? Álceme la mano. Ya. Después que se comieron el encebollado, ¿cómo se sintieron? Con deleite, contentos, ¿verdad? De esa misma manera, dice el Padre Celestial: yo me deleito en demostrar o mostrarte mi amor inagotable. Entonces, si nos está faltando, a los padres les hablo, si le está faltando ese amor para perdonar a sus hijos, para soportarlos, ¿verdad? Porque yo también tuve una edad donde le daba mucho que hacer a mis padres. Y ellos oraban y decían: Señor, ayúdanos por esto y el otro. Si está faltando ese amor, ahí está en Miqueas 7:18. El Señor está listo y dispuesto para darte ese amor. Si, padre, quizás tú estás castigando con severidad a tus hijos, estás siendo muy duro con ellos, dile: Señor, dame ese amor para soportarlos. Si quizás, hijo, está faltando ese amor para con tus padres, ahí está, el Señor lo tiene. Solo hay que pedírselo. Entonces, el Padre Celestial es misericordioso. Si un día tuvo misericordia con nosotros,
los padres también tienen que tener misericordia con sus hijos. Recuérdense, padres, también cuando ustedes eran jóvenes y se metían en sus problemas. Y hubo un padre, o quizás hubo una madre que lo soportó. De la misma manera, hay que soportar a los hijos. Otra característica de nuestro Padre Celestial es que Él tiene sabiduría y es omnisciente. Miren lo que dice Jeremías 10:12. El Señor hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Con su propia inteligencia desplegó los cielos. Dice que el Señor preserva la tierra con sabiduría. Ahora, esta sabiduría que viene de lo alto, dice la palabra que se la pidamos a Dios. ¿Y qué sabiduría? Es saber, ¿verdad?, hacer las cosas en el momento preciso, en el momento correcto. La sabiduría de Dios es aquella que nos va a ayudar, en primer lugar, a saber qué hacer, a dar un buen consejo, ¿verdad? Cuando vienen esas ofertas que son quizás inmorales, no son éticas, la sabiduría de Dios es la que te va a alertar y decir, por ahí no vayas. La sabiduría de Dios es la que nos va a guardar. El libro de Proverbios está lleno de mucha sabiduría. Dice que la sabiduría te va a guardar de la mujer alegre, iba a decir, la mujer que anda por malos caminos. La sabiduría te va a librar del hombre extraño. Entonces, si papitos, ustedes dicen, no sé qué hacer. Si ustedes dicen, no sé cómo más hablarle a este hijo. Si ustedes dicen, no sé qué más hacer. Ahí está en ese versículo en Jeremías, dice que Él formó, o Él mantiene esta tierra con sabiduría. Y la palabra de Dios también me dice que le pidamos a Él esa sabiduría que viene de lo alto. Si quizás en su vida está faltando la sabiduría, no saben qué hacer en ese momento, o quizás no sabes cómo corregir a tu hijo, la palabra de Dios es el manual más completo para corregir y formar a un hijo. Por eso es que aquí en la comunidad regularmente se hacen seminarios de padres. Los mismos jueves se están dando enseñanza de los padres. Ya sería el colmo que venga alguien y nos diga, pastor, ayúdeme, ¿cómo crío a mis hijos? Hermano, conéctese los días jueves. Ahí se está enseñando todo eso. Si nuestro Padre Celestial, Él es sabio, en Él encontramos todo el conocimiento, encontramos lo que necesitamos nosotros para vivir diariamente, tenemos que pedírselo a Él. Ahora, otra característica de nuestro Padre es que Él es justo y recto. Salmo 145:17 dice, el Señor es justo en todo lo que hace, está lleno de bondad. Y en esta característica de Dios debemos entender, como bien dice la palabra, Él es justo. ¿Qué significa justo? Es alguien que hace lo correcto y emite un justo juicio, o es como un juez, ¿verdad? Es justo. Si algo le corresponde a alguien, eso le corresponde a alguien. También cuando hablamos de justicia, hablamos de que habrá momentos en la vida de un padre donde necesitará ser justo, donde necesitará ser recto, más que todo cuando se corrija a los hijos. Hay momentos donde si el padre dice, estás castigado, estás castigado. Si usted le dice a su hijo, por ejemplo, si no haces la tarea, no sales. El niño no hizo la tarea, ¿cuál es lo justo? Que no salga. Pero hay muchos padres que en esa parte fallan y dejan que el niño haga lo que desee. Entonces, si usted tiene ese problema, mi hermano, corríjalo, porque más adelante ese hijo no solamente no le va a hacer la tarea, le va a crear un poco más de problemas y usted va a tener luego que lidiar con esos problemas. Otra característica de nuestro Padre Celestial es que Él es proveedor. En Salmo 107:9, miren lo que dice en la versión. Pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Mira, hasta el Señor preocupado por su estómago y el mío. Dice, al hambriento lo llena de cosas buenas. Si usted en algún momento dice, Señor, tengo ganas de comer esto, tengo ganas de comer aquello, usted
saca el Salmo 107:9 y le dice: Señor, tú al hambriento lo llenas de cosas buenas. Eso quiere decir que, Señor, provéeme, o toca el corazón o el estómago de algún hermano que me venga a dejar cosas buenas. Conocemos que Dios es proveedor. Y mire, yo sí les doy un consejo para los que tienen hijos pequeños. ¿Cuántos tienen hijos pequeños que no pasen de los 10 años? Álceme su mano. Yo les voy a dar un buen consejo y anótenlo porque verás, es muy buen consejo. Yo me recuerdo que lo conocí a Dios como proveedor cuando era muy niño. Y yo lo he contado algunas veces, pero me marcó tanto y me ayudó tanto que lo cuento porque es de bendición. Pero recuerdo que cuando estaba en preparatorio, después de kinder, porque creo que ya no se dice preparatorio, me recuerdo que a mí me faltaban zapatos para el inicio del año escolar. Y en ese entonces mi mamá me dice: vamos orando. Mi papá también dice: vamos orando por esos zapatos. Y cuando uno es niño, pues uno cree, ¿verdad? Lamentablemente cuando uno crece se vuelve un poco incrédulo, pero no debemos hacer así. Y oramos. Y tanto me recuerdo que unos días antes que inicie el año escolar o inicien las clases, vino un hermano a la puerta de mi casa y me entregó los zapatos que me hacían falta. Y desde ahí entendí y dije: si el Señor me proveyó cuando era niño, y eso lo reflexioné antes de casarme, y dije: si el Señor me proveyó cuando era niño, también lo puede hacer ya que soy adulto. Y el consejo que les puedo dar a los padres es que oren para que sus hijos, para que Dios se revele a sus hijos como el proveedor. Si ustedes de los padres, y también vamos con las madres, si ustedes de los padres que le da todo a sus hijos, si su hijo le dice: papi, cómprame esto, y usted le compra, papi, cómprame esto, le compra, le está haciendo un daño. Porque cuando ese niño crezca, va a creer que en la vida todo es abre la boca y te dan. Y no es así. Usted, cuando su hijo le pida algo, dígale: mi hijo, vamos a orar. Esa es la frase del apóstol cuando uno le pedía algo. Cuando uno le pedía: papi, necesito esto, decía: vamos a orar. Y me recuerdo que nos poníamos a orar por aquello, y lo mismo haga eso con sus hijos. Si su hijo le pide algo, vamos a orar. ¿Y qué pasa cuando usted le dice eso, vamos a orar? Usted lo está conectando con Dios. Y eso hace que el niño, cuando crezca, ya sea más adulto, todo lo que necesite va a recurrir a Dios. En vez de ir al banco a meterse en deudas, va a ir a Dios y Dios le va a proveer. Ese es un consejo de oro que le puedo dar. Ore para que sus hijos, para que les sea revelado a sus hijos que Dios es proveedor. Mire, orando de esa manera, sus hijos nunca van a sufrir en la economía. Porque cuando usted también les enseña a diezmar y ofrendar, sus hijos nunca van a estar ni pobres, ni con lo justito para ir al culto. Sus hijos van a tener en abundancia y también para dar a esta casa. Y la última característica: Dios, nuestro Padre Celestial, es protector. Miren lo que dice el Salmos 32:7. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Cuando entendemos que nuestro Padre es nuestro protector, es nuestra seguridad, es nuestro escondite seguro, como dice otra versión, mi hermano, usted no tiene que temerle al hombre, no tiene que temerle lo que pasa allá afuera. Cuando usted entiende que su Padre es protector, usted va a andar seguro, tranquilo. Y todas estas características que hemos visto del Padre Celestial, que Él tiene un amor incondicional, es misericordioso, es sabio, es justo, es proveedor y protector. Amados papitos, esas mismas características, conociendo de cómo es Dios, nosotros podemos practicarlas, vivirlas con nuestros hijos. Miren, cuando su hijo, y volviendo al tema del proveedor, cuando su hijo le pide algo, usted no le diga nunca: no hay plata. ¿Qué me ves cara de cajero que solo me vienes a pedir? No le diga eso, porque eso lo ofende. Porque
que en teoría usted es el proveedor y debería darle. En vez de darle ese rechazo, esa respuesta tan áspera, dígale, vamos a orar. Lo mismo si su hijo viene y le dice, papi, que en la escuela me están haciendo bullying, que no sé qué, no sé cuánto. Mire, lamentablemente había padres que decían que eres niña para no defenderte. Eso no se dice. Va, se habla al colegio. Pero en primer lugar, lo que siempre mi papá hacía era, vamos a orar. Si había un compañero que nos molestaba, nos hacía bullying. Bueno, antes no existía el bullying. Solamente era que te molestaba. Orábamos. Y a veces nos daba miedo orar porque orábamos por una vez me recuerdo que había un compañero de Joel que estábamos en la escuela y lo molestaba, o un problema más o menos así. Y oramos y dijimos, Señor, está pasando esto y lo otro. Y después de unos días le cayó una enfermedad bien grave a esa persona. Ahora, no estamos diciendo que usted va a orar para que se enferme el compañero. No, porque a esa persona, ¿verdad? Dios usa sus maneras para corregir a otras personas. Me recuerdo tanto una maestra de Angie en el colegio, que era muy difícil, era hasta decirle déspota, nos trataba muy mal. Y me recuerdo que una vez mi hermana Angie no presentó un deber o llegó tarde, no me acuerdo, y la maestra le hizo quedar mal. Así mismo, orábamos con mi papá y pasó unos días y esta maestra tuvo un accidente y se rompió las piernas. Y uno dice como que, ya mejor no oremos, no. La cosa es que Dios usa esos tratos para esa persona. Y luego la maestra que pasó todo ese proceso, vino, pidió perdón, se humilló, dijo que estaba mal. Entonces, recuerde que usted y yo tenemos armas espirituales y una de esas es la oración. Usted no puede pelear o enseñarle a sus hijos a pelear, a defenderse, porque lo está haciendo con una arma carnal. Y la mejor arma para pelear en la vida es la oración. Si usted ve que sus hijos tienen problemas en el colegio o con alguien, no le diga, mi hijo, ven, dime dónde para caerle a golpes. No, ore con él, enséñale que todo en la vida se consigue con oración. Si quiere trabajar el hijo, vamos a orar por ese trabajo que Dios te lo va a dar. Y Dios se lo da. ¿Por qué? Porque el Padre, como dice una de las características, como el Padre Celestial es protector, también el Padre terrenal debe ser protector. Y usted, papito, si ve que su hijo está creciendo y está yendo por malos caminos, dígale, Señor, dame sabiduría para corregir a este muchacho. O dame sabiduría para cómo le hablo. Porque cuando ya entra en la etapa de la adolescencia, la cosa se complica. Pero ahí, si nuestro Padre Celestial es sabio, tienes que usted, papito, decirle, Señor, dame mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque a un adolescente ya no le puedo gritar, a un adolescente ya no le puedo pegar, porque eso lo va a hacer más rebelde. ¿Y cómo trato a mi hijo entonces, Pastor Samuel? Con sabiduría. Eso sí, detrás de telones, con mucha oración, como dice la pastora, bombardeando a ese hijo con oración. La clave para ser un buen padre y un buen hijo es vivir una estrecha relación con el Padre Celestial. Solo así conoceremos cómo es Él e imitaremos sus características. Así como Jesús conocía a su Padre y lo amaba, nosotros debemos conocer y amar a nuestro Padre Celestial. Y diga conmigo, Él es la fuente de todo. Si papá te está faltando amor, anda a la fuente. Si papá te está faltando sabiduría, no sabes qué hacer, anda a la fuente. Si papá te está faltando dinero para proveer a casa, anda a la fuente. Papá, si te está faltando quizás corrección, no sabes cómo hacer, anda a la fuente. Y voy a pedirle que se ponga de pie.
Y con todo lo que hemos hablado en esta mañana, cierre sus ojos y vamos a reflexionar. Cierre sus ojitos ahí. Hay algo que hay algo que los hijos siempre adolecen. Y la mayoría de hijos adolecen de amor de su padre. Y antes de poder hacer algo que el Señor puso en mi corazón, ahí donde usted está, papito, pídale al Señor que derrame de ese amor. Un padre que no da amor es porque nunca lo recibió. Y déjeme decirle que no hay cosa más grande en el corazón de un hijo, no hay alegría más grande en el corazón de un hijo que ver un padre que lo abraza, que le dice cuánto lo ama, cuánto lo quiere. Pero esta mañana es una mañana para llenarnos de ese amor inagotable del Padre Celestial, como veíamos en la Biblia, para que le puedas dar ese amor a tus hijos. Y ahí dile, papito que estás ahí, dile: Señor, quizás me falta tu amor. Quizás me falta ese amor tuyo para seguir amando a mis hijos. Quizás, papito, te has cansado de amar. Quizás el diario vivir, el trabajo, hace que uno se desconecte de Dios. Pero hoy es la mañana para que tú le digas: Señor, he escuchado tu palabra, he escuchado tu consejo. No me quiero ir igual de este lugar. Yo necesito de tu amor, ese amor que no falla, ese amor que es inagotable, ese amor que es eterno. Necesito de tu amor en mi vida para poder amar a mis hijos. Y ahí los papitos levanten sus manos y reciban de ese amor del Padre. Dígale: gracias porque recibo de tu amor. Recibo de tu amor. Querido papito, recibe el amor del Padre. Y ese amor se va a intensificar a medida que estés en más relación con Él, en más intimidad con Él. Recibe ese amor y dile: Señor, gracias. Gracias por ese amor que tú me das. No solo para darlo a mis hijos, sino también para sanar esas heridas que quizás como padre tengo. Quizás mi padre nunca me abrazó, quizás mi padre nunca me dio amor, quizás nunca me demostró afecto. Pero hoy el Padre Celestial te quiere decir: es verdad, tu padre no lo hizo, pero yo siempre he querido demostrarte ese amor. Y deja que Dios sane tu corazón en esta mañana, que llene de amor tu corazón y le digas: Señor, gracias, porque ahí tú has estado siempre conmigo. Aunque en momentos no te he tomado en cuenta, aunque en momentos no he estado conectado contigo, pero allí tú has estado fiel para conmigo. Y si tú has en fe has recibido ese amor del Padre, dile: gracias. Gracias, Padre. Y ahora vamos a hacer otra cosa. Yo le voy a pedir que los papitos se acerquen a sus hijos. Vamos a hacer un tiempo donde Dios sane el corazón de los hijos. Voy a pedir que si usted, papito, tiene aquí a sus hijos, vaya, búsquelo y abrácelos. Vaya, búsquelos, abrácelos. O los hijos vayan y busquen y abracen a sus padres.